para que aprendamos, hermanos, cada día. Pero si yo vengo solo acá a exhortarle, a enseñarle, pero yo no cumplo, entonces no se puede, hermanos. Amén. Así que siempre repito eso y no me lo cansaré de repetir hasta que Dios me lleve. Amén. Porque de eso se trata. Así de que esta hora vamos a entrar en el otro tema, pero primero en otro bloque de oración, ¿verdad? Amén. Sí, hermanos, ahorita al estar en la casa de Dios es un mutuo respeto. Tenemos que entrar en la presencia de Dios, como dije al principio. Pongan el vibrador, apaguen. No entiendo, no entiendo. No le había entendido, no le había entendido. En la comunión con el Señor. Perdón, hermano, no había entendido. Amén, ahí está, ¿verdad? Claro, pero la iglesia, desde que pone semana de oración, entra en la comunión, ¿verdad? Es un llamado. Usted está llamando, el Señor está contestando. Pero también es una sugerencia también, ¿verdad? Para los que estamos acá, poner el vibrador, pues, y yo sé que a veces hay emergencia, ¿verdad? No, pero fuera de eso también puedo explicarlo, porque a veces estamos, hermanos, en el mensaje y en los teléfonos sonando, ¿no? Amén. O el vibrador usted siente, disimuladamente salga, porque a veces hay emergencia, salga cuando esté fuera, ¿verdad? Y si no, apáguelo si no quiere perturbación. Qué bueno, hermano, ahorita es algo muy especial en esa comunión con el Señor, amén. Así que vamos a entrar. Perdón, dijo mi hermano Iván. La segunda oración es orar por esas almas, amén. Ese es el segundo bloque de oración. Ahora bien, pongámonos una meta. ¿Están de acuerdo? Llevemos un amigo, hermanos, cada quien en la campaña. Ahorita vamos a orar por los amigos. Invitemos amigos. Invite, hermano, no importa que sea trinitario, llévelo, que escuche la palabra del Señor, amén. Porque allí va a aprender, hermanos, amén. Así de que tenemos que orar por esos amigos, tenemos que llevar amigos a esa campaña para que Dios haga el quebrantamiento, hermanos, bendito Dios. Ese es el objetivo de este bloque de oración. Pero antes yo quiero meditar en la palabra del Señor, en el capítulo 3, verso 9 de segunda de Pedro, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen. ¿Verdad que sí? Así dice. Algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Se diría a la iglesia, ¿verdad? Porque a veces algunos que por más que estén ahí, ¿verdad?, que no hay temor, como decía mi hermano, están haciendo lo malo y no hay un arrepentimiento. Dios tiene paciencia, ¿verdad?, para con todos, para los amigos también, porque Él no quiere que nadie perezca. Nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Y también, iglesia, clamemos, porque solo Dios puede desatar cadenas. Dios puede romper cadenas. Y ese día de esa campaña, Dios puede levantar a muchos hermanos para que vengan a su presencia, para que vengan a su presencia, y para que hayan sanidades, como siempre lo sigue haciendo. Así que cantemos así: mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Mereces la gloria
Gracias, Señor, por esta comunión. Gracias, oh Dios, porque yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú estás activo, Cristo Jesús. Yo sé que tú estás aquí, Señor, aleluya. Yo sé que tú estás allí ministrando, llenando. Tú estás aquí en este lugar, oh Cristo Jesús. Oh, te damos gracias, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra por los siglos de los siglos. Oh, Altísimo Salvador Jesucristo, esta mañana es una mañana que tú nos has regalado de victoria. Es una mañana, oh bendito Dios, de entrar en esa... Tengamos esa seguridad. Sí, que todo lo que pidamos al Señor creyendo, ¿verdad? Todo lo vamos a recibir. Y qué bueno que nos unimos, hermanos, a la oración. Qué bueno que nos unimos a ese clamor. Eso es lo que a Dios le agrada. Cuando nos unimos, hermanos, hay fuerzas. Amén. ¿Se ha fijado eso usted? Todo es diferente. Hay comunión. Cuando estamos unidos, iglesia, suceden cosas maravillosas. Yo admiro a los ancianos, a las ancianas, por ese esfuerzo. Hay jóvenes haraganes que no quieren buscar la presencia del Señor en la luz. Yo admiro a las ancianas y a los ancianos, algunos estropados de salud, pero se vienen para la gloria del Señor. Hermanos, no hay impedimentos y hay aquellos que tienen el tiempo y no tienen, hermanos. Oremos por ellos. Eso es lo que nos queda. Oremos por ellos. El llamado aquí se hace cada semana, cada mes, a toda la iglesia, a mis hermanos de allá abajo, a todos los hermanos de allá abajo, se les hace el llamado. Pero hermanos, todavía falta. Pero todos juntos en el clamor lo podemos lograr, que todos se integren a la bendición. Amén. Todos juntos, hermanos. Amén. Porque
que vea usted, hoy sí ya perdí la cuenta de cuántos hay, hermano. Sí. La María se puede decir eso. Qué bendición, hermanos, amén. Así de que esta hora hemos clamado al Señor, amén. Como le digo, tratamos de hacer lo más ordenado que se pueda. Yo sé que vienen oraciones especiales, ahí después también, ¿verdad? Pero que todo tiene su tiempo, porque si usted en su primera oración dice clamar por todo, ya en la segunda ya no va a orar, aunque poquito ore en la oración, ya no digamos diciendo todo de un solo, ya después ya no va a orar. Amén. Entonces tenemos que ir allí llevando las cosas, ¿verdad? Para que Dios, pues así nos escuche, todos estemos en una misma mente, en el clamor a nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, hemos escuchado el primer consejo, segundo bloque de oración, y vamos con el segundo tema por nuestro hermano Antonio respecto al perdón. Así que adelante, hermano, démosle una ofrenda de palmas a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, que la paz de Dios sea con todos, hermanos, en esta hora. ¿Cuántos nos estamos gozando, hermanos, en esta mañana, en este día? Sé que ha sido de bendición. Sé que en este momento el Señor pues ha dado la fuerza y así la va a dar hasta el final. Hemos escuchado, hermanos, el primer mensaje. Ahora pues vamos a escuchar otro mensaje también. Que sea el Señor pues hablando de nuestra vida, trayendo, hermanos, otro consejo, ya que es necesario siempre que Él pues traiga ese mensaje para nuestra vida. Vaya conmigo al primer libro de las Sagradas Escrituras, libro de Génesis, capítulo 41, versos 50 al 52. Libro de Génesis, capítulo 41, verso 50 al 52. Un pasaje muy conocido, pero que en esta mañana sea el Señor hablando de nuestra vida. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús: y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, las cuales le dio a luz a Cenar, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Amén. Todos conocemos la historia de este joven. Ya aquí pues ya no era un joven. Ya aquí ya él estaba, hermanos, por gobernador ya de Egipto. Pero que este varón, hermanos, dice que al casarse engendra 2 hijos, la cual le puso, hermanos, al primero, el primogénito, Manasés, que traducido significaba, hermanos, el Señor me ha hecho olvidar de todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. En pocas palabras, no él estaba hablando, hermanos, que se había olvidado de su padre y de sus hermanos, porque entonces se hubiera olvidado del Dios grande al cual él adoraba, al cual él, hermano, servía y era fiel, hermano. Porque por temor a él no había pecado delante de él. Porque no estaba diciendo que ahora, porque era gobernador, él hacía lo que los egipcios hacían. No, se estaba refiriendo, hermano, que ahora había encontrado la paz en su corazón, porque el Señor no había hecho olvidar lo que los hermanos habían hecho con él. ¿Qué habían hecho los hermanos con él? Primero pensaron matarle solamente por envidia. Pensaron matarle
con gozo. Aquel varón quizás pensaba, solamente esto le van a hacer a mi hermano, para que aprenda, para que entienda. Pero no, hermano, aquellos hermanos pensaron y dijeron, vendámosle, tomemos esa plata. Y lo vendieron, hermano, a su hermano de sangre, como esclavo, hermano. Iba a servir ahora. Y fue vendido. Era algo, hermano, no tan fácil de olvidar. A veces nosotros no olvidamos que un hermano nos debe $5. A veces no olvidamos que un hermano nos volvió a ver mal. No olvidamos que un hermano nos dijo tal cosa. Pero imagínense la magnitud de lo que él había vivido, sufrido, de tener hermanos en su corazón, que sus propios hermanos, que él siendo de los menores, que tenía que ser cuidado por los mayores, había sido vendido por él, por ellos, y ha sido despreciado, y le dijeron que lo querían matar. Imagínense aquello en su corazón, que mis propios hermanos, mi sangre, quiso matarme y no me mataron, pero me vendieron. Porque ya cuando ya entra de gobernador, imagínense el nombre que le puso a su primer hijo, Manasés. Y cuando él le llamaba Manasés, se recordaba que el Señor lo había hecho olvidar todo su pasado. Nosotros necesitamos a un Manasés en nuestra vida también. Olvidar todo lo malo, hermano. Muchas veces, hermano, sé que ha habido ofensa. Muchas veces, hermano, pues a veces nos podemos haber sentido mal. Y un hermano, pues, ha de venido ahí, hermano, y ha pedido disculpas. Y usted le dice que sí lo disculpa, pero no lo ha olvidado lo que le ha hecho. Se sigue recordando. Entonces necesitamos a un Manasés en nuestra vida para poder alcanzar esa paz en nuestro corazón, hermano, porque esa paz es necesaria para seguir avanzando en el camino del Señor, para ser libres, para que la unción del Señor se derrame en nuestra vida y el Señor nos use, nos llene, hermano. Es de aprender a olvidar, hermano. Imagínense la historia de este hombre carnal, hermano, joven. Y así también está la otra historia de su mismo padre, hermano, de Jacob con Esaú, la cual también Esaú había dicho, hermano, que iba a matar a Jacob. Le dijo que iba a haber tortillas de luto antes de que él se muriera. Y entonces Jacob se fue a huir y le tenía temor a Esaú, hermano. Pasaron muchos años. Y el cual, hermano, se acordó que iba a pasar por la tierra de Esaú. Y que iba, hermano, a buscar la forma de tener ese encuentro, pero que él sentía temor de decir, al encontrarme a Esaú, me va a matar. Porque Esaú quizás no ha olvidado lo que yo le hice. Le quité su primogenitura. Quizás no ha olvidado. Y aquel hombre lo tenía en todos sus años, eso en su corazón, hermano. Jacob no era libre, no tenía paz. No la tenía. Y dice que cuando iba a ver el encuentro, hermano, dice que mandó al primer batallón allá adelante, hermano, ¿cómo dice la palabra? Que mandó un grupo, hermano, con presentes, con regalos, porque tal vez con esto, dijo, apaciguo la ira de mi hermano, tal vez con esto, tal vez haya gracia delante de los ojos de él. Y mandó el primero, pero no solamente los había mandado allá, porque si él miraba de que les estaba dando aquello, él iba a ir bien. Él iba a salir huyendo, porque Esaú venía con 400 hombres y él miraba el gran batallón.
él iba a salir huyendo. Porque después de que mandó el primero, mandó otro con otro presente y mandó otro con otro presente. Quería estar seguro si aquel hombre venía con una buena intención. Y vamos a leer, hermanos, ese pasaje, porque para mí es algo impactante en Génesis capítulo 33. Que aquel Jacob, hermano, todavía tenía eso en su corazón, pero que aquel varón ya no lo tenía, hermano, porque el Señor había hecho la obra allí. Y dice, hermanos, en el 33, desde el verso 1, alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños y a Raquel y a José y los últimos, y José los últimos, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Se estaba humillando. Se estaba humillando, pero que ahí vamos a lo bonito porque Jacob, él pensaba lo peor ahí todavía. Él no estaba ahí que diciendo que mi hermano no se le ha olvidado. Y dice el verso 4, pero Esaú corrió, hermano, a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron, hermano, porque tenía muchos años de no ver a su hermano, pero él ya había olvidado lo que el hermano le había hecho, ya no se recordaba, ya no estaba ahí diciéndole, Jacob, vos me quitaste la primogenitura y yo me acuerdo que te dije que te iba a matar. No le dijo eso, sino que lo abrazó, hermano, sinceramente, lloró, hermano, lo besó, porque era su hermano de sangre. Jesús ya había hecho olvidar lo que Esaú sentía en su corazón, pero Jacob todavía no, él lo tenía en su corazón. Sentía miedo, pero que desde este momento ya Jacob tuvo esa paz en su corazón, porque le dijo, ahí mismo, hermano, en el verso 10, oiga como le dijo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con todo favor me has recibido. Miren qué bonito, hermano, que había visto, hermano, como la misericordia, como el rostro de Dios a aquel varón. Y por eso, porque ya Saúl le había dicho de que él no necesitaba de todo lo que había mandado, que él tenía lo que el Señor lo había bendecido, pero que Jacob le dice que lo tome, porque él había hallado gracia, hermano, porque ya Jacob ya tenía su paz en su corazón, al saber que ya Saúl, hermano, ya no tenía eso en su corazón de quererlo matar. Ya el Señor había hecho esa obra en él. El Señor había puesto una seña en su corazón ya de Saúl. De Saúl, porque lo había hecho olvidar lo que su hermano había hecho con él. Entonces nosotros también, iglesia, tenemos que aprender a olvidar y saber perdonar, porque es necesario, hermano, tener esa paz en nuestro corazón. Imagínense el ejemplo de estos dos varones carnales como usted y yo, hermano, humanamente. Y si ya ponemos el ejemplo de la misericordia de nuestro Dios, hermano, que ese Dios tan grande dice su palabra allá en el libro de Miqueas, hermano. Oiga como dice en el libro de Miqueas, y los profetas menores, libro de Miqueas capítulo 7, versos 18 y 19, dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos
nuestros pecados. Imagínense cómo es la misericordia del Señor, que dice que ha echado, hermano, todos nuestros pecados en lo más profundo del mar. Imagínense aquella metáfora que estaba poniendo, hermano, donde iba a tirar algo en lo más profundo. ¿Quién va a ir a buscar algo hasta allá en lo más profundo del mar? Nadie, pero es lo que quería entender, que ya nos iba a acordar de nuestros pecados. El Señor, hermano, cuando dice la palabra que está en Cristo, pues nueva criatura es aquí todas las cosas viejas han pasado, y aquí todas son hechas nuevas. El Señor no está diciendo, yo siempre me acuerdo de lo que vos fuiste antes. Él está diciendo que aquí ya nuestros pecados están sepultados. Ella no se sigue acordando, hermano, de todo lo malo que había en nuestra vida. Entonces, si nuestro Señor, hermano, nos ha perdonado tantos pecados a cada uno de nosotros, ¿por qué nosotros no aprendemos a perdonar y a olvidar lo que nos han hecho? Hay personas, hermanos, marcadas por pasados difíciles en su vida. Estaba escuchando un testimonio de un joven cristiano, donde aquel joven, hermano, la ansiedad, la depresión lo estaba matando. Y llamó al pastor y le dijo qué es lo que estaba pasando por él, porque había llamado al pastor para que fuera a orar por él. ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene? Y ya le comenzó a hablar de su pasado y le dijo que un niño había abusado de él desde que tenía 7 años. Y ella era joven ya, hermano, ya de muchos años, y eso todavía lo estaba, hermano, matando, le estaba robando la paz, porque había sido marcado para toda su vida. Vino el pastor y le dijo, vamos a ir a hablar de tu tío, vamos a ir a hablar con él. El tío, hermano, relajado en una hamaca, a ver, ya que se acordaba del mal que había hecho. Pero al llegar ahí, hermano, al escuchar las palabras del pastor, aquel tío comienza a llorar y a pedirle, hermano, que le perdone porque había hecho mal contra ese niño que ahora ya era un joven, pero que ese joven no había olvidado lo que él había hecho en su vida. Entonces viene el pastor y le dice que lo perdone, y aquel joven, hermano, comenzó a llorar y lo abrazó al tío, porque solamente el Señor hace, hermano, perdonar. Y era algo, hermano, que le estaba robando su felicidad, su paz, su gozo, su tranquilidad. Así pasa actualmente, hermano. Hay muchas personas marcadas que no han podido olvidar, hermano, daños grandes, daños, hermano, a veces de sus mismos familiares. Pero que José nos enseña, hermano, algo tan grande y tan especial, que el Señor lo había hecho olvidar de todo lo que habían hecho sus hermanos con él. Entonces, nosotros tenemos, hermano, que aprender también a perdonar sinceramente a nuestro hermano o familiar, porque a veces, hermano, puede haber hecho un daño, hermano, persona que no es ni cristiana, y todavía tenemos ese daño en nuestro corazón. Recordamos eso en nuestra vida, de decir, esa persona me hizo esto, esa persona me hizo aquello. Todavía hay algo en nuestro corazón. Pero que en esta mañana, hermano, la palabra del Señor nos aconseja que dejemos las cosas en las manos del Señor, y Él va a borrar todo eso, hermano, y va a traer esa paz, ese gozo en nuestra vida, hermano, y vamos a ser libres para adorar y glorificar el dulce nombre de nuestro Dios. Porque volviendo allí a Génesis, hermano, la historia de José, aquellos hermanos cuando llegan, hermanos, sus primeros años de hambre,
Aquellos hermanos llegan a la tierra de Egipto a buscar alimento. Y José los vio, hermano. Y comenzó a decirle, espías son. Espías son. José ahora tenía el poder, hermano, de agarrarlos, ejecutarlos si él quería. Pero el Señor, hermano, usándolo, le dijo, espías son. Y aquellos hombres, hermanos, comenzaron a decirse, el Señor, hermano, recuerda nuestro pecado, lo que hicimos con nuestro hermano. Y comienza Rubén a decirle, yo les dije, que no pecáramos contra nuestro hermano. Una historia, hermano, que quiere sacar lágrimas a nuestra vida. Porque yo, hermano, yo había leído muchas veces esta historia, pero nunca me había puesto a meditar en esos dos nombres que él le puso a sus dos hijos. Nunca me había puesto, y yo lo leí, hermano, y hemos escuchado cómo este varón perdonó a sus hermanos y comienza a decirle, hermanos, ahí más adelante, cuando ya él pues se da a conocer, hermanos, a ellos en el capítulo 45, verso 4, para no extendernos. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, al que vendiste para Egipto. Ahora pues, no entristezcáis ni os pese de haberme vendido. Ya no les pese, les dijo, ya no tengan eso en su corazón, porque no me enviaron ustedes, sino que el Señor fue el que me puso aquí. Fue para bien, fue para preservación de vida, hermano. Entonces, podemos darnos cuenta, hermano, que muchas cosas han podido venir a nuestra vida, pero todo ha sido con un propósito, hermano, para que al final veamos la gloria del Señor, para que al final veamos la recompensa de nuestro Dios. Porque después de ser, hermano, siervo de servidumbre, ahora era el mandamás, hermano. Era el segundo después del faraón. Y si él el faraón moría, él quedaba como ya gobernador. Tenía, hermano, la potestad y el poder de hacer lo que él quería con sus hermanos. Pero que el varón los abrazó, lloró, los besó, hermano, sin remordimiento, sino que el Señor, hermano, había puesto en su corazón el perdonar. Porque él comprendió que todo vino de parte del Señor. Entonces, si José, si Esaú, si el Señor, hermano, han perdonado todo, hermano, lo que nosotros éramos, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a nuestros hermanos? O a alguien que nos haya lastimado, nos haya marcado. Tenemos que luchar por tener esa paz en nuestro corazón. Porque ahí mismo en Mateo habla, y ese verso lo leyó mi hermano la vez que habló sobre el perdón, cuando habla de la oración, Jesús de la oración, en el capítulo 6, versos 14 y 15, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, si yo quiero perdón, tengo que ofrecer perdón también. ¿Y cuánto nos ha perdonado el Señor, hermano? Entonces, hay que olvidar, hermano, y saber perdonar, pero de corazón. Y dice el segundo nombre que le puso a su hijo José, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios, hermano, no lo había desamparado ni un segundo ni un instante. Donde ese varón estaba, hermano, esa casa era bendecida. La tierra de Egipto fue bendecida porque él estaba ahí, hermano. Y él vio, hermano, cómo el Señor lo recompensó por no haber renegado, hermano, sino que se mantuvo fiel.
recibiendo todo lo que venía de parte del Señor. En esta mañana, hermano, recibamos todo lo que venga de parte del Señor y Él, hermano, va a fructificar nuestra vida espiritual. Sé que el Señor nos tiene bendecidos a cada uno de nosotros, pero que hay que saber, hermano, ya dejar, hermano, cosas, raíces de amargura, contienda, para poder alcanzar esa paz en nuestro corazón. Bien, hermanos, esa ha sido pues la enseñanza en esta mañana. Espero pues hayamos comprendido que aunque no comprendamos, hermanos, nuestro proceso, el Señor sabe cómo lleva su cosa. En esta hora pues va a pasar nuestro hermano con otro pues bloque de oración, el cual es de seguirnos gozando en esta mañana. Que la paz de Dios sea con todos. Gloria a Dios. Qué mensaje también muy especial, hermanos. Ve qué bonito cuando nosotros no tenemos que llamar a esta bendición. Amén. El perdonar es saber olvidar. Amén. Pero si usted dice, yo perdono al hermano y ahí anda hablando, y dice, olvidado. No ha olvidado. El perdonar es saber olvidar. Amén. ¿Y cómo se va a demostrar eso? Con sus frutos sobresiguientes. Ahí se va a demostrar el perdón. Porque cualquiera puede decir, hermano, yo lo perdono. Pero si sus frutos siguen siendo iguales, es mentira. Ese perdón no ha salido de adentro. Pero bien, la palabra sí lo enseña. Muy, pero muy especial. Vamos a entrar en otro bloque de oración. Y vamos a estar orando, hermanos, bendito Dios, por las sanidades. Amén. ¿Cuántos necesitados sabemos acá? Por eso vamos a orar. Es importante hacer esa oración muy especial.